Porque hay cosas de las que casi nadie quiere hablar en voz alta, no porque no existan, no porque no importen, sino porque decirlas incomoda. Vivimos rodeados de opiniones aceptables, de discursos seguros, de ideas que no molestan a nadie. Pero hay pensamientos que todos hemos tenido alguna vez y que aprendimos a callarnos. Este vídeo no va de respuestas, va de preguntas que normalmente se evitan, porque hay temas que generan debate no porque sean confusos, sino porque son demasiado claros. Desde pequeños nos enseñan qué pensar, qué desear, qué celebrar, nos dicen cómo debería ser una vida bien hecha, y casi sin darnos cuenta asumimos ese guión como propio. Pero, ¿qué pasa cuando no encajas en él? ¿Qué pasa cuando una idea empieza a rondarte la cabeza y no se parece en nada a lo que se supone que deberías querer? No se suele hablar de eso porque cuestionar lo establecido tiene un precio. Cuestionar no te hace popular, no te da aplausos, no te convierte en ejemplo, te convierte en incómodo, y lo incómodo en esta sociedad se esconde, a veces no por miedo a los demás, sino por miedo a lo que podríamos descubrir de nosotros mismos, porque hay pensamientos que, una vez los formulas, ya no puedes olvidar, ideas que, si las dices en voz alta, te obligan a posicionarte, y posicionarte implica asumir consecuencias. Por eso muchos prefieren repetir frases hechas, seguir el camino marcado, aceptar sin revisar, no porque estén convencidos, sino porque es más fácil que detenerse a pensar si lo que persigues de verdad es tu deseo o simplemente una expectativa heredada. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto, cuando te das cuenta de que no todo el mundo quiere lo mismo, que no todos sueñan con el mismo futuro, que no todos encajan en la misma idea de felicidad, pero aún así se espera que finjas que sí, que sonrías, que asientas, que no hagas demasiadas preguntas, porque hacer preguntas es peligroso. Las preguntas no se pueden controlar, no se pueden cerrar fácilmente y muchas veces no tienen una respuesta cómoda. Hay temas que dividen porque obligan a mirarte al espejo, a revisar tus decisiones, a justificar lo que haces o lo que no haces, y eso molesta. Mola más pensar que todo es blanco o negro, que hay una única forma correcta de vivir, que quien piensa distinto está equivocado. Pero la realidad nunca ha sido tan simple. Si este tipo de reflexiones te incomodan un poco o te hacen pensar más de lo que esperabas, suscríbete. Aquí no buscamos consenso, buscamos pensamiento, porque callar ciertas ideas no las hace desaparecer, solo las entierra, y lo enterrado siempre acaba saliendo de alguna forma. A veces como frustración, a veces como enfado, a veces como una sensación constante de estar viviendo una vida que no termina de sentirse tuya. Por eso es más honesto incomodar que vivir anestesiado, más honesto decir esto no lo tengo claro, que fingir seguridad absoluta, más honesto debatir que repetir. Hay una pregunta que casi nunca se hace en voz alta, no porque no exista, sino porque incomoda, porque no tener hijos no es una pregunta contra nadie, no es un ataque, no es una provocación vacía, es una duda real que mucha gente tiene y que aprende muy pronto a callarse. Desde pequeños nos enseñan que tener hijos es el paso natural, que llega un momento en la vida en el que simplemente sucede, como si fuera una consecuencia automática de crecer. Estudias, trabajas, te emparejas y después hijos. No tenerlos no suele presentarse como una opción, sino como una excepción, como algo que hay que justificar. La presión no siempre es explícita, a veces es una pregunta aparentemente inocente. Oye, ¿y vosotros para cuándo? Otras veces es una frase disfrazada de consejo. Ya cambiarás de opinión. Eso ahora lo dices, pero luego, y otras veces es solo silencio. Un silencio incómodo cuando dices que no los quieres, como si hubieras dicho algo que no encaja en el guión. Porque el problema no es solo decidir no tener hijos, el problema es atreverse a decirlo. Hay una idea muy extendida, que quien no quiere hijos es egoísta, que solo piensa en sí mismo, en su tiempo, en su comodidad, pero casi nadie se detiene a pensar lo contrario. ¿Y si traer hijos al mundo sin estar convencido fuera mucho más egoísta? Tener hijos no es solo una decisión emocional, es una decisión material. Dinero, tiempo, energía, no durante un año, ni durante 5, durante décadas. Criar a una persona implica renunciar a planes, a libertad, a oportunidades, no porque sea malo, sino porque es así.
Y no todo el mundo quiere o puede asumir ese coste. No todo el mundo tiene estabilidad económica. No todo el mundo tiene una red de apoyo. No todo el mundo tiene la salud mental necesaria. Y aún así se espera que lo hagan, porque siempre se ha hecho así. Pero el mundo ya no es el mismo. El trabajo es más inestable. La vivienda es más cara. El futuro es más incierto. Y aún así seguimos hablando de tener hijos como si nada hubiera cambiado. Hay personas que miran su vida y no ven espacio para criar a otro ser humano, no porque no amen, no porque no sean capaces de cuidar, sino porque saben lo que implica y no quieren hacerlo a medias. De eso casi no se habla. Tampoco se habla del miedo. El miedo a equivocarse, el miedo a arrepentirse, el miedo a no estar a la altura, porque el arrepentimiento de no tener hijos sí está socialmente aceptado, pero el arrepentimiento de tenerlos, ese es un tabú. Casi nadie se atreve a decir, ojalá no hubiera sido padre, ojalá no hubiera sido madre. No porque no quieran a sus hijos, sino porque la carga fue mayor de lo que podían sostener, y esa posibilidad existe, aunque no nos guste admitirlo. También está la idea de que los hijos dan sentido a la vida, como si una vida sin hijos fuera automáticamente incompleta, vacía, menos valiosa, pero hay personas que encuentran sentido en otras cosas, en crear, en ayudar, en aprender, en vivir sin repetir el mismo camino que todos, y eso no las hace menos adultas, ni menos responsables, ni menos humanas, simplemente eligieron otra cosa. A veces no es que no quieran hijos, es que no quieren este mundo para ellos, un mundo acelerado, competitivo, incierto, un mundo donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes, donde el tiempo siempre falta, donde el cansancio es permanente. Pensar eso no es pesimismo, es lucidez. Y aún así, decir no sigue siendo difícil, porque el no encaja, porque rompe la narrativa, porque obliga a otros a mirarse a sí mismos. Cuando alguien dice no quiero hijos, sin atacar, sin justificar, sin pedir permiso, hace una pregunta silenciosa a los demás. ¿Y tú? ¿Por qué sí? Y esa pregunta incomoda. No tener hijos no te hace mejor, pero tampoco te hace peor. Es solo una elección, una entre muchas posibles. Quizá el verdadero problema no es decidir no tener hijos, sino vivir en una sociedad donde solo una decisión está bien vista, donde el sí se celebra y el no se explica. Y tal vez ha llegado el momento de aceptar que no todos los caminos tienen que ser iguales, porque no todas las vidas tienen que parecerse, y porque a veces el acto más honesto no es decir que sí, sino atreverse a decir que no.